Pero me acuerdo que estuvimos en una reunión y me dijo, tu empresa es una... Hemos comprado 44 empresas en estos años. Por ejemplo, el último año hemos adquirido 15. Comprar una empresa puede tener dos derivadas. Como te equivoques, te puedes cargar tu compañía. Tienes que tener muy claro lo que quieres comprar. No es comprar, es para qué quiero comprar. Y una vez que respondas a esa pregunta, va a ser más fácil identificar cuándo te interesa o no comprar algo. En el momento que estás en el proceso y ya has llegado a un acuerdo, lo que tienes que hacer es ser siempre muy honesto. Yo en 23 años que tengo nunca me repartí un dividendo. Siempre lo he dejado todo dentro para hacer crecer Afianza. A veces tu banco no te da financiación, pero no que no te frustre cuando te digan no, porque es parte del camino. Con el Afianza de hace 18 meses que los bancos ya no me daban más dinero. Hoy tengo la financiación que sea necesaria. A comprar una empresa, ¿cuál ha sido tu mayor error? Al comprar una empresa, mi mayor error... Hola, somos Felipe Polo y Guillermo Fuentes. Esto es Playbooks, una masterclass de negocio en formato podcast. Y hoy tenemos una historia fascinante con una persona fascinante que conozco desde hace un montón de años. José Cogolludo, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Encantado de estar aquí con vosotros. Igualmente. José es fundador y CEO de Afianza. Cuando yo os conocí hace muchos años estabais en crecimiento orgánico, durante unos 17 años al principio creo que llegasteis a unos 5 millones de facturación y en los últimos 4, ¿a cuánto habéis llegado? Pues ahora estamos como en 53 millones y la idea es acabar el año por encima de 70-80 millones de euros de facturación. Pero estamos hablando de una empresa que en su ciclo de vida, en el último... Pues llevo 23 años. En los últimos 4 años es cuando realmente hemos crecido. Multiplicado por 10. 12, bueno, al principio 13. Por 10 en 4 años y sí, por 12 o 13 en 5 años. Pues esto es lo que vamos a explorar, ¿vale? Este crecimiento exponencial a través de crecimiento inorgánico, ¿no? Que es el playbook que nos trae hoy. ¿Cómo nace Afianza? ¿Cómo llega a tu vida? Pues yo acabo la facultad y no sé el motivo, pero decido emprender. Había trabajado de becario durante 3 años en la facultad, en una asesoría. Y bueno, mi padre siempre decía, tenía un bar muy pequeñito y decía, lo mejor que puedes hacer es trabajar para ti. Pues se conoce que ese mensaje me caló y acabé la facultad y decidí montarme la asesoría, porque en principio era de las pocas cosas que sabía hacer, pues era eso. Y bueno, pues con el traje de las bodas, los zapatos de las bodas y un maletín que me regaló mi madre, pues y con una ayuda que me dio mi padre para montar el despacho, pues ahí arrancamos. Y la verdad es que los inicios fueron duros, pero desde luego fueron muy enriquecedores y fue la base para ayudarte luego a construir todo lo que estabas haciendo. Recuerdo perfectamente el primer día que me senté en la oficina, tenía una becaria y un cliente, me senté en la oficina y dije, ¿y ahora qué? Y esa frase, que parece que no lleva nada y que es una frase de agobio, fue una frase que tenía mucho detrás, porque el ahora qué significa espabila, échate a la calle. Y entonces esa frase pues ha sido como mi filosofía durante todos estos años. ¿Y ahora qué? Entonces siempre te tienes que echar a la calle, tienes que hacer que sucedan cosas. Mira, hoy está lloviendo, ¿no? Si está mejor en la oficina que en la calle, ¿no? Pero si quieres que ocurran cosas, tienes que salir a provocarlo. Y así fue como empezamos. Muy bien. ¿Cuál fue tu evolución? Dirías a nivel incluso personal, ¿no? Que hemos hablado mucho de este tema. ¿Cómo ha ido cambiando el José a lo largo del tiempo y cómo eso ha impactado en tu proyecto? Bueno, evidentemente en estos 23 años, pues imagínate todo lo que he cambiado, ¿no? Yo creo que la esencia es la misma, que eso es lo más importante. Hay que ser... no puedes... Yo siempre digo que tienes que hacer las cosas con tu personalidad. Como intentes hacerlos con la personalidad de otra persona, bajo mi opinión, automáticamente has fracasado. Siempre con tu esencia.
pero siempre evolucionando. Pues nosotros ahora tenemos más de 800 personas trabajando. Yo no sabía lo que era tener un director financiero, ni lo que era un director de recursos humanos, ni un director de operaciones. Bueno, pero siempre he procurado ir rodeándome de gente que me diese esa visibilidad. En concreto, tuvimos una persona que nos ayudó mucho en una fase muy crítica a ir profesionalizando la compañía. Además, pasó una cosa muy curiosa, porque no recuerdo el año, porque para la fecha soy muy malo, pero bueno, éramos ya como 30 40 personas. Yo tenía 30 y pico años. Oye, pues ya tienes una empresita que, bueno, para esa edad no estaba mal, ¿no? Pero me acuerdo que estuvimos en una reunión y me dijo, nada más empezar la reunión, me dijo, tu empresa es una puta mierda. No sé si puedo utilizar este término aquí o no, pero bueno, tu empresa es una puta mierda. Vale. Y ahí, eh, evidentemente, el comentario en el momento te enfada un poco, ¿no? Bueno, vamos a ver, ¿no? Que tampoco puede ser tan malo estando donde estamos. Pero el resumen es, siempre puedes estar mejor. Entonces piensa en cómo ir mejorando. Entonces no era una puta mierda, obviamente, pero sí que tenía muchas áreas de mejora si querías llegar a posicionarte. Y entonces ese fue el mensaje. Estuvimos haciendo muchas jornadas para cómo ser mejor. Ese era el resumen, ¿no? Cómo cambiamos nuestra dinámica, cómo dejamos de ser algo más pequeño a ser un poco más profesionales, ¿no? Pero fíjate con lo que dices, hay una cosa para mí muy importante que es poner en valor la figura de personas de fuera con otra perspectiva, ¿no? Que te ayuden a, bueno, a darte cuenta de esos puntos ciegos. Yo permanentemente intento rodearme de gente que me abre ángulos, tanto gente de la casa como gente de fuera. Para mí eso es absolutamente imprescindible. Tienes que aprender a ver la misma situación desde diferentes ángulos, porque hay cosas que son muy obvias para gente, porque o bien tiene ese conocimiento o bien tiene esa habilidad. Entonces, poder utilizar ese conocimiento, esa habilidad que tenga esa persona para ver las cosas de otra forma es lo que te ayuda, te es fundamental para ayudarte a crecer. Entonces yo permanentemente, cuando estoy atascado con algo, aparte de dedicarle mucho tiempo en mi cabeza a ver cómo enfocarlo, pero enseguida empiezo dentro de mi gente cercana, ya sean trabajadores o gente de mi equipo o ya sea gente que pueda conocer, digo, venga, darme soluciones y luego a todas esa apertura de ángulos o esa visión, luego yo siempre hago una cosa que es lo que yo creo que tiene que hacer todo el mundo, que es ponerle su capa, su personalidad, ¿no? Su cómo es él, porque eso es lo que va a hacer diferente. Pero cada persona es diferente y eso es lo que nos hace, lo que nos va a dar el éxito, ¿no? Ser diferente al resto. Pero hay muchas cosas que están inventadas. Entonces no inventes la rueda, utiliza una rueda. Pero luego tienes que tener personalidad a las cosas que tú hagas. Pero utiliza las herramientas que ya están, que ya existen, ¿no? Entonces yo permanentemente me apoyo en gente externa para, para que me abra ángulos, tanto a nivel profesional como a nivel personal, ¿eh? No solo yo cuando nació mi primera hija, decidí ir a hablar con alguien, ¿no? Una coach, que bueno, siempre se lo dije alguna vez, digo, más cambia la vida, ¿no? Y me dices que tú estás preparado, ¿no? Para que ocurrieran cosas, ¿no? Entonces me dio algunas recomendaciones que es como decirte, esta taza es negra, es tan obvio que es negra, pero te tienes que fijar y tienes que saber que está ahí. Entonces te dan esa gente que te abre ángulos y que te cuenta su experiencia y su know-how, sea profesionales o no, te da esas herramientas para poder ir haciendo tu camino. Y no es lo mismo hacer tu camino con herramientas que sin ella, ¿eh? Es mucho más complejo. Eso sí, todo parte porque quieras aprender y mejorar. Si no, pues evidentemente da igual con quién hables, ¿vale? Eso tienes que... Hay una cosa que yo intento hacer y es
cada cierto tiempo, todas las personas, yo siempre digo que estamos llenos de estereotipos. Y los estereotipos pueden ser dos cosas, o de principios, o de valores, o de creencias, ¿no? Todos estamos llenos de creencias. Y las creencias son dos cosas. Son tus valores, donde construyes tu vida, tanto profesional como personal, pero también son tus barreras. Porque a veces tienes unas creencias que te están impidiendo crecer. Entonces, de vez en cuando está bien coger la pizarra que la tenemos escrita de muchos años con muchas cosas, hay que coger, hay que ser valiente, hay que borrarla y con toda la experiencia que tenemos y con todo el know-how y las nuevas herramientas, lo que tenemos que hacer es volver a escribir nuestro camino. Y haciendo eso, empiezan a salir cosas que empiezan a ser interesantes. Pero hay que tener valor a borrar cosas, claro. Y a redefinir tus creencias. Y eso no es fácil, no es fácil. Todo el mundo lo puede hacer, pero a veces pues descubres cosas que dices, hostias, pues esto me ha cambiado el paso. Es que lo has provocado, claro, para que... Entonces, yo me acuerdo que una vez leí que había un escritor que dijo, ¿sobre qué escribes? Y dijo, escribo sobre las cosas que me pasan. Y le dijo, joder, pues si te pasan muchas cosas, ¿no? Dice, no, es que yo me fijo. Todo el mundo le ocurren muchas cosas y todo el mundo tiene palancas en las que apoyarse, pero te tienes que fijar y las tienes que utilizar. Entonces eso es lo que realmente yo creo que te marca la diferencia. Yo vengo de un barrio de Carabanchel, no he tenido contactos nunca, mi padre y mi madre me han ayudado en lo que han podido, pero yo no, que dice, bueno, es que tienes que tener contactos, no, lo que tienes que tener es ganas de hacer cosas e ir provocándolas. Y luego pues vas conociendo gente, pues como yo te he conocido a ti, que me has ayudado en muchas cosas, y seguramente yo te puedo ayudar en otras, y nos hemos enriquecido, ¿no? Y es que es así, entonces todos estamos rodeados de gente maravillosa que la que nos podemos apoyar. Simplemente hay que ser un poco generoso. Y además lo que he aprendido, de lo que das, te viene por mil. Te viene por mil. No nos quedemos en alguno que te hace que no te trata bien o que intente abusar de esa situación. Da igual, se está engañando a él. No te quedes con eso, olvídate, pasa, sigue tu camino. No te quedes porque de todo lo que vas a dar en la vida te va a venir siempre mucho más potente. Esa es mi filosofía. Y José, ¿cómo has conocido a toda esa gente que te ha guiado, te ha mentorizado o incluso trabaja contigo? Yo la compañía siempre digo que es como un puzzle, ¿no? Tienes que ir construyendo tu puzzle. Cuanto más piezas tengas, más fuerte, ¿no? Va a ser, y más visión vas a tener de ese puzzle. Entonces, yo me he ido complementando con gente que me he ido rodeando, gente con la que trabajo. Por ejemplo, mi director general solo ha trabajado en afianza. Nos hemos hecho juntos. Mi director de jurídico solo ha trabajado en afianza. Hemos ido creciendo juntos. Mis dos responsables de negocio, menos 2 años que estoy en otro sitio, solo han trabajado en afianza. Hemos hecho esa base y luego hemos ido buscando perfiles que nos complementaran a la base que ya teníamos, ¿no? Entonces, cada uno, lo que yo he aprendido, cada persona te aporta algo de la que te rodeas. Entonces, hay gente que a lo mejor le preguntas sobre alguien y empieza siempre hablando de lo malo. No, es que esa no es la forma. Tú fíjate en la gente, en todo lo que te puede dar bueno y potencialo. Y lo que no sea bueno, pues tienes que buscar otras alternativas. Entonces, por ejemplo, pues ahora tenemos gente muy potente y entonces yo a veces les pregunto algo y si no me dan la respuesta que yo espero o que a mí me gustaría o que necesito más, le digo, ¿puedes saber a alguien que me pueda dar esta respuesta? Y siempre me traen a alguien. Y entonces le digo, ¿te importa convocar una reunión? Mira, hace poco ahora mismo tengo una cosa en la cabeza que quiero solventar. Ya me he sacado 5 reuniones con 5 personas que me dan 5 ángulos diferentes. Gente que ha sido... y eso ha sido dándole un poco a la cabeza, descolgando el teléfono y llamando a 2 o 3 personas, pues ya me han puesto 5. Entre esas 5 ya tengo casi la solución. Es la fórmula es mi fórmula de hacer las cosas, pero claro, tienes que provocarlo.
a tu puerta no llama nadie, vamos. Al menos a mí no me llama nadie. Has hablado antes de un tema que me parece personalmente crucial en el crecimiento de una compañía, que es el crecimiento de sus líderes. En parte con unos ingredientes de ambición, de querer hacer más cosas, de querer mejorar, de querer ir a más, que claramente muestras. Y has hablado de romper esas creencias. ¿Cómo fue tu proceso en el momento que empezasteis a acelerar el crecimiento? ¿Cómo fue tu proceso mental? ¿Qué cambió en ti? ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué pasó de seguir? Tú llevas 17 años creciendo orgánicamente. ¿Qué cambió para de pronto lanzarte? No, mira, ha habido una cosa que es mi filosofía de vidas. Yo creo que siempre lo ha sido, pero ahora es como que soy mucho más consciente de ello, ¿no? Porque con el paso de los años se gana en consciencia. Que no sé si es una ventaja o un inconveniente, porque cuando eres inconsciente haces muchas más cosas. Cierto. Que lo vas perdiendo. Pero bueno, ganas en conciencia y sabes mejor lo que quieres hacer. Y hay una cosa que es mucho mi filosofía de vida y es quiero ser mejor, tanto en la parte profesional como en la parte personal. Entonces, yo cada día, cuando me levanto, lo primero que pienso es cómo puedo mejorar. Entonces, llevado a la parte profesional, es cómo puedo mejorar Afianza. Hay un tema que para mí es fundamental. Todas las compañías tienen permanentemente, yo lo llamo stopper, llamémoslos anclas, nudos, utilicemos el término. Entonces yo creo que el buen líder lo que tiene que hacer es quitar el mayor número de anclas o nudos para poder que la compañía empiece a fluir. Y luego tú piensas en cómo mejorar cada día. Entonces, lo de Afianza, lo de hacer un crecimiento inorgánico no es un fin. El hacer un crecimiento inorgánico es un medio. Yo quería ser mejor. Estoy en un sector en el que el crecimiento orgánico es lento porque son cuotas pequeñas y al final tienes que ir cerrando, entonces es lento. Entonces yo pensé, digo, bueno, voy a hacer un crecimiento inorgánico. Oye, me acabo de dar cuenta, para que la gente nos esté escuchando, que no hemos contado qué hacéis en Afianza. Igual hay que empezar por ahí para que entiendan el mercado y el por qué. Pues nosotros nacimos como una asesoría tradicional. Lo que hacíamos era contabilidades y impuestos y nóminas para pymes. Y bueno, hemos ido creciendo, hemos ido evolucionando y ahora lo que hacemos es, seguimos haciendo contabilidades, impuestos y nóminas. Somos muy transversales, tanto de cliente muy pequeño, pyme, autónomo, a multinacionales, ¿no? Somos muy transversales en ese sentido. Tenemos equipos especializados en cada área y luego también somos un despacho de abogados. Actualmente pues somos como 70, 80 abogados. Hacemos también consultoría. Dentro de consultoría hacemos dirección estratégica, M&A y control de gestión financiero. También somos auditores de cuentas. Entonces, al final, lo que hemos ido haciendo es ir creciendo tanto en clientes como en diferentes áreas. ¿Cuál es el objetivo? Que el cliente todo lo que necesite dentro de su camino empresarial se lo pueda facilitar a Afianza. Uh-huh. Entonces, somos, por definición, un proveedor de servicios profesionales, pero sobre todo lo que somos es un compañero de viajes. Es un poco esa es la cultura que intentamos implantar. Entonces, tenemos gente especializada en cada una de las áreas que te he comentado. Uh-huh. Entonces, ¿cómo nace el ir a por crecimiento inorgánico? Vemos que es lento, queremos ser mejores. Para mejorar muchas veces necesitas tamaño porque necesitas tener ciertos perfiles. Entonces vimos que una posibilidad era crecimiento inorgánico. Hicimos la primera adquisición en el 2010, con todos los temores que da cuando en aquella época pues facturábamos 700.000 euros y una inversión de 400.000. Entonces te da bastante. La verdad que adquirimos una compañía que era de un matrimonio, no podían ser mejores personas, venían para 2 o 4 años y se tiraron 10 con nosotros. Entonces el encaje fue muy bueno y a partir de ahí pues cogimos esa línea. Luego lo que me he dado cuenta, el empresario que transmite su compañía, sobre todo lo que yo he vivido, sobre todo es muy honesto, ha vendido su compañía, quiere que su equipo y sus clientes estén bien atendidos, pero además también quiere ser muy honesto con el que adquiere.
porque ellos son empresarios, saben lo duro que es estar pelándose todos los días, entonces te lo ponen muy fácil. Llevamos 44 integraciones y no puedo hablar ni medio mal de ninguna de las integraciones. Todos Habéis comprado 44 empresas. hemos comprado 44 empresas en estos años, sobre todo, por ejemplo, el último año hemos adquirido 15, ha sido la fase en la que hemos más adquirido, y para este año tenemos la proyección también de irnos, yo creo que pasaremos de las 20 adquisiciones este año, porque ya tenemos todo muy engrasado, ¿no? Hemos visto que este modelo en el sector es factible, es un sector que está muy atomizado. Tenemos una ventaja competitiva, están intentando entrar los fondos de inversión, pero al estar tan atomizado les cuesta, porque los fondos de inversión por lo menos necesitan como la primera plataforma y que intentan hacer como adquisiciones más grandes, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un hueco que no están entrando todavía los fondos, que están intentándolo, están por arriba, están haciendo ruido, pero entonces, bueno, pues esa es nuestra oportunidad. Entonces, si he comprendido bien la oportunidad, tú la viste leyendo tu sector. Es un sector donde creo que me contaste en su día que el 95% de asesorías tienen como menos de 10 personas, ¿no? Sí. Son muy No, familiares. menos de 5. Menos de 5. Wow. Entonces, claro, los grandes grupos o fondos con más capital, pues no les interesa ir integrando de poco en poco, y tú viste la oportunidad de hacer esto que se llama el roll-up, ¿no? Yo inicialmente ni siquiera vi lo que estaba haciendo el mercado. Yo vi que podíamos adquirir. La primera experiencia fue buena. A los 2 años hicimos otras 3. Y de ahí, bueno, pues ya fuimos preparando la compañía para ir adquiriendo. Entonces, ahora tenemos muy engrasado esas adquisiciones, sabemos cómo hacerlas, y entonces para nosotros nos resulta mucho más sencillo. Hay una cosa que cambié, una creencia, Vale. y es, en ese sector, todo el mundo decía que es personalista. Para mí nunca ha sido personalista, pero tenía que demostrarlo, tenía que poner en marcha. El cliente lo que quiere es un buen servicio. Entonces, normalmente la asesoría tradicional, el titular es como el médico de cabecera. Si te duele la cabeza vas a él, si te duele el pie te vas a él. Si... Nosotros al final lo que tenemos es un especialista por cada área. Entonces el cliente lo que recibe es un servicio específico para cada área que necesita. Entonces lo que quiere el servicio no es tanto que no quiere ser el amigo de su asesor. Amigos ya tienen ellos sus amigos, ¿no? Que es muy típico, ¿no? Que no, lo que quieres es que te dé buen servicio, y eso es lo que intentamos hacer nosotros. Claro, Juan José, porque cuando compras lo haces con la visión de centralizar ciertos servicios, ¿no? Y sobre todo cuando adquirimos alguna cartera, normalmente los servicios que le ofrecen son 2, y yo tengo como 15 o 20. Entonces al cliente le sigo manteniendo los mismos servicios que le dan con la misma gente. Lo único que sustituimos al socio, si es que se jubila, lo sustituimos por un profesional de primer nivel. Y normalmente, no te digo que sean mejores que los socios, porque los socios es gente, pero que sí que son más específicos. Entonces, bueno, pues en vez de sustituirle con una persona, a lo mejor le sustituyas con 4. Un específico para mercantil, un específico para laboral, un específico para fiscal. Y entonces su día a día, en vez de estar solo centrado en una persona, pues lo repartimos entre 3. Entonces, bueno, pues es una forma de hacerlo, y es la que a nosotros nos está funcionando. Me ha dejado impactado o pensando lo que has dicho justo antes de esta creencia del sector, ¿no? De ser personalista. Y es algo que yo veo en otros negocios cuyo fundador es una persona técnica. La persona técnica tiene la creencia de que si no hace esa persona la venta, no lo puede hacer nadie más, ¿no? Y que es la persona que más sabe y demás. Y yo creo que son limitaciones que uno impone a su negocio. Porque al final dices, bueno, hay otros negocios que sí están creciendo y tú no, que estás haciendo diferente, ¿no? Que hace el otro que tú no haces. Mira, ahí muchas veces el empresario tiene miedo a rodearse de gente mejor que ellos. Estoy súper de acuerdo. Y eso es el fin de tu felicidad. Ya no digo de tu compañía, porque puedes tener una compañía, pero es el fin de tu felicidad, porque todo muere y nace en ti. Claro. Mira, yo en este sector yo nunca he tenido un perfil muy técnico.
Entonces hubo durante un tiempo de mi vida que incluso te sientes un poco frustrado, ¿no? Porque dices, hostias, tengo una asesoría, mi perfil no es un perfil técnico, las asesorías están construidas con el perfil técnico del socio y a partir de ahí nace, ¿no? Y yo no tengo ese perfil técnico. Entonces, por eso he dicho antes que lo importante es hacerla a tu personalidad. A mí se me da mejor el desarrollo de las personas y lo que es la gestión empresarial. Entonces le di la vuelta. ¿Qué es lo que hice? Me dediqué a gestionar personas, intenté que todo el mundo en Afianza estuviese lo más a gusto posible, me centré mucho en el equipo y lo que fui intentando es crear un equipo de personas que atendiera bien al cliente y que tuviese ese conocimiento técnico. Entonces potencié mi habilidad y me complementé con la parte que no era tan fuerte, que es la parte técnica. Entonces cambié lo que es la forma de gestionar una compañía de estas características y la adapté a mi personalidad. Fue un poco casi involuntario, lo que pasa es que ahora que lo veo con esa, porque antes fue de una forma más inconsciente, como os hemos dicho, pero ahora de una forma mucho más consciente. Si hay gente que es mejor técnicamente que tú, pues ponle delante del cliente. Si hay gente que es mejor vendiendo que tú, pues ponla a vender. Si hay gente que es... Entonces, yo lo que he intentado es hacer una cosa que para mí es fundamental en cualquier empresa, es darle personalidad a la empresa. Entonces, esa personalidad sí que es como mi impronta, ¿no? Lo que intento pero no te centres, no te tienes por qué centrar en la parte técnica. La parte técnica está bien, hay que hacerla, obviamente, tienes que hacerlo. Pero si no es tu mayor habilidad, no tienes por qué centrarte ahí. Al final lo que estás diciendo es, oye, tú no vas a cambiar a ser el mejor de algo que no se te da bien, aprovecha aquello que seas... Y yo creo que eso rompe creencias del sector o de la empresa de como yo soy el técnico, aunque se me dé mal, tengo que estar haciendo esto, versus, oye, ¿qué es lo que se me da mejor aquí? ¿Cómo puedo aportar de la mejor manera? Voy a centrarme en eso. Y el resto que lo complemente el equipo, ¿no? Cuando tú piensas que nadie hace nada mejor que tú, es por o bien no sabes mirar a tu alrededor, que puede ser, bueno, es un síntoma clarísimo de inseguridad, ¿vale? Necesitas como que dependa de ti, ¿no? La compañía. Ser el héroe. Sí, necesitas ese chute de adrenalina de decir, guau, soy imprescindible, ¿no? Necesitas. Eso puede ser una situación. Bueno, eso es, pero además es porque no estás sabiendo rodearte de la gente adecuada. Entonces, y además, mira, yo hay una cosa que me sienta muy mal y es cuando llega un empresario y se queja de su equipo. O cuando llega un trabajador y se queja de su compañía, ¿no? De su empresa. Porque es que no estamos en la época de la esclavitud. Aquí Claro. nadie obliga a nadie a trabajar, ni al empresario con sus trabajadores, ni a los trabajadores con el empresario, ¿no? Al final es como una relación de amistad. ¿Tú con quién tienes amistad? Con quien estás a gusto. Mm. ¿Tú con quién quieres trabajar? Con la gente que estés a gusto. Hay amigos que te aportan una cosa y otros que te aportan otra, y hay parte de tu equipo que te aporta una cosa, pero esto no es aquí, estamos en la libertad, ¿no? Hasta donde yo sé. Entonces, no te quejes. Cambia lo que no te guste, pues cámbialo. Súper de acuerdo. Y normalmente si tu equipo no está trabajando de la forma adecuada, o probablemente no has elegido a la gente adecuada, probablemente, pero sobre todo no están bien liderados. Yo, bueno, ahora mismo tengo más de 800 personas, pero bueno, en mi trayectoria pues he trabajado con mucha gente. Gente que haya conocido, que venga al trabajo a molestar, muy poquitos, por no decir casi ninguno. Muy poquito. La gente quiere estar a gusto en el trabajo porque pasa muchas horas. Bueno, hay algunos que son más altos, otros más bajos, otros más rubios, otros más morenos. Evidentemente, pues como es la vida, ¿no? Pero en general la gente quiere estar a gusto. Tengo la misma visión y además creo, o sea, tu discurso es, primero, lo encuentro muy humilde,
¿no? Una persona que, oye, llevas un equipo de 800 personas y sigues pensando constantemente que tú no eres capaz de llegar a todo y que te tienes que seguir rodeando de gente que te lleve al siguiente nivel. Y por otro lado es un discurso responsable, ¿no? Oye, si esto no está funcionando, me tengo que mirar primero a mí. No culpo Yo a... cuando un responsable se me queja sobre alguien, digo, lo siento, pero la responsabilidad es tuya. El que te estás equivocando eres tú. Mm. Porque a lo mejor le estás pidiendo a alguien algo que no te va a dar. Hay dos errores que no se pueden cometer en la gestión de personas y es no le pidas a alguien algo que no te va a dar porque puedes hacer a alguien muy talentosa, la puedes hundir, ¿vale? En cambio, si le pides lo que te va a dar, pues la has convertido en He-Man. Y luego, otro error que no puedes hacer, no esperes que la gente haga las cosas como tú las harías. Eso es muy típico, porque tú a lo mejor eres muy dinámico y el otro es más calmado. A lo mejor tú eres más resolutivo y otro es un poquito menos. No esperes que cada uno se comporte y tú tienes unas circunstancias y el otro tiene otras. No, tienes que. El otro día leí una cosa que me gustó mucho y yo tengo como una mochila donde me voy echando todas las cosas que escucho, ¿no? Y me gusta utilizarlas cuando llega el momento, ¿no? Las herramientas que hablábamos antes. Que hay varios tipos de inteligencia, pero que las más importantes es la intrapersonal. No recuerdo el término que utilizó, no sé si el interpersonal y la intrapersonal, ¿no? Es tan importante conocerse a uno mismo como saber relacionarse con otras personas, saber empatizar, saber qué esperar de otras personas, ¿no? Y me gustó una reflexión que leí el otro día y me gustó bastante, y es que es así. Si eres un buen líder, eres un buen responsable, lo que te tienes que preocupar es por el bienestar de tu equipo. Eso es lo más importante, no por la tarea, no, por el bienestar de tu equipo. Y luego el resto es como un de dominó, va cayendo solo. Pero esa es como la base en la que te tienes que centrar. Volviendo a la estrategia de crecimiento inorgánico, ¿cómo se compra una empresa? Que primero, comprar una empresa puede tener dos derivadas. Como te equivoques, te puedes cargar tu compañía, porque al final son inversiones que son importantes, ¿no? Entonces tienes que tener muy claro lo que quieres comprar. No es comprar, es para qué quiero comprar. Eso es lo primero que tienes que tener claro, ¿no? Pueden ser diferentes estrategias, o porque hay un know-how que quiera incorporar a mi proyecto, simplemente porque quiero crecer para coger tamaño, para con eso tener herramientas para construir otras cosas. Entonces, primero tienes que pensar para qué quieres comprar. Y una vez que respondas a esa pregunta, va a ser más fácil identificar cuándo te interesa o no comprar algo. En el momento que estás en el proceso y ya has llegado a un acuerdo, lo que tienes que hacer ser siempre muy honesto. Bueno, en general en la vida, ¿no? Pero ¿por qué? Porque tienes con el socio que tiene que hacer una transición, entonces tienes que intentar que el socio esté lo más a gusto posible en todo este proceso, porque es la clave, porque es quien maneja esa compañía. Entonces, sé honesto, que no haya ninguna ambigüedad y sé transparente. Si tú primero al socio, esa relación es buena, es fluida, va a ir todo muchísimo más fácil. Y segundo, con el equipo. Con tu nuevo equipo tienes que ser muy honesto. Si piensas que tienes que despedir a alguien, sé honesto y dilo desde el principio. Si piensas que va a haber cambios sustanciales, sé honesto y dilo. Sé honesto porque esa gente, su vida es con lo que paga, es con lo que pagan la nómina, con lo que pagan la hipoteca, con lo que pagan la comida de sus hijos, ¿no? Y entran en una fase de incertidumbre. Entonces, a lo mejor hay en sectores en los que pueden cambiar rápidamente de trabajo o por edades, pero hay otra gente que tiene más dificultades, ¿no? Entonces tienes que ser honesto con ellos. Si por lo que sea alguien no te interesa, honestamente lo tienes que hablar con ellos. Pero si tú eres honesto, si tienes el titular a gusto en el proyecto y eres honesto con el equipo, yo te diría que tienes el 90% de éxito de la transacción. Si cumples con esos dos requisitos. Entonces le tienes que cambiar a la gente ese momento de incertidumbre con certezas. Y lo que le diga, que vaya viendo que se va cumpliendo.
Si eso se cumple, la gente normalmente está encantada de formar parte de un nuevo proyecto, de un proyecto más grande, de un proyecto donde ocurren cosas, a lo mejor estaban en una situación más estática. Entonces, nosotros en concreto, excepto momentos muy puntuales que ahora mismo siempre nos quedamos con el 100% de la plantilla. Siempre nos quedamos con porque como permanentemente estamos creciendo, si hay una posición que se duplica, vemos las habilidades o el conocimiento que tiene esa persona y la intentamos poner en otro sitio. Entonces intentamos de 800 personas, yo te digo que en los últimos 3 o 4 años habremos despedido a 3. Y porque ya no, porque ves que esa relación no funciona, ¿no? No es el sitio para esa persona. Pero nos quedamos con el 100% de la plantilla. Y somos súper honestos. Muchas veces el empresario dice, oye, no contemos todo, a lo mejor si quieres hacer algún cambio desde el momento o algo, lo tienes que hacer, porque si no, ¿cómo se van a fiar de ti el día de mañana, no? Si tú a alguien le vas a decir que esto es rojo y a los 2 meses es azul, ¿cómo se va a fiar de ti? Claro. Entonces tienes que basar esa relación en... Y luego para nosotros, otro tema clave es al cliente no le cambiamos su día a día en absoluto. Sigue interactuando con la misma gente, con la misma, su mismo día a día. Lo único que poco a poco, cada vez que tenga un tema más específico, aparece un profesional específico para ese área. Entonces ve que tiene todo lo bueno que tenía de su antigua asesoría, que es el día a día con las mismas personas, y lo bueno de estar en una compañía más grande, donde sabes que para cada tema en concreto va a salir un profesional específico para ayudarte. Entonces, para nosotros prácticamente no tenemos caída de clientes, incluso a los clientes que hay nos empiezan a requerir más servicios. Entonces, bueno, pues viendo que esto a nosotros no funcionaba, la clave es saber sustituir bien al socio, porque el socio es el alma de la compañía, entonces tienes que saber sustituir bien al socio. Esa para mí es, en mi sector y probablemente te diría que en cualquier compañía, tienes que saber sustituir bien al socio y nosotros eso ya lo tenemos muy interiorizado y sabemos cómo hacerlo, cómo hacemos esa sustitución, tanto desde un punto de vista espiritual como cultural, como de liderazgo con el equipo, como de liderazgo con el cliente. Son diferentes ángulos que lo tienes que saber cubrir, ¿no? Entonces, bueno, pues esa para mí yo creo que esa es la clave, sustituir al socio, ¿no? Porque es la vida del socio, porque una empresa no es un trabajo, es tu vida, ¿no? Es como tú, eso está una forma de expresarse incluso en la vida, entonces tienes que saber tienes que encontrar esa fórmula de cómo hacerlo. Y José, además del socio, ¿qué cosas miras cuando vas a comprar una compañía? Bueno, en nuestro caso, tenemos como 4, nosotros, esto no sé si está muy bien decirlo aquí en público, pero es como nosotros hacemos muy poca due diligence, ¿vale? Porque es un sector muy estático, ¿no? La gente no tiene deudas, no suele haber cosas raras. Entonces, como yo parto de esa premisa, a lo mejor otro sector es diferente, yo no hago una due diligence muy farragosa, lo que hago es la vida fácil. Entonces, me da un listado de clientes, las cuotas que tienen, qué servicio le ofrecen, si a mí entiendo que está dentro de mercado, ¿vale? Pues en cuanto a la cliente me valdría esa compañía y luego veo la plantilla, ¿no? Veo que la plantilla es una plantilla con una formación que se podría adaptar bien a lo que nosotros hacemos. Entonces, básicamente, si tienen los clientes que yo estoy buscando y tienen una plantilla que se pueda adaptar, ya no miro aquellas cosas que no funcionan. ¿Por qué? Porque eso lo que hago es que cuando entran conmigo lo hago que funcione. Entonces, no están en los ratios que nosotros estamos, o yo les complementaría con un perfil de estas características. Vale, pues todo eso ya lo hago cuando... Esto es raro que voy a decir, no me importa tanto el EBITDA, que normalmente las valoraciones que se hacen por las compañías se hacen por EBITDA. No me preocupa tanto porque yo las transformo pasado un tiempo, muy despacito, sin prisa, para que todo el mundo esté tranquilo, no haya cosas
movimientos extraños, pero luego yo las transformo a mi modelo. Y luego lo primero que hago es ver si nos pueden aportar algo de cualquier ángulo, porque todas nos han aportado algo. Entonces ya nos enriquece, ¿vale? Primero nos está enriqueciendo esa compañía y luego después de analizar la ventaja de mi compañía y la suya, pues hacemos una fusión, ¿no? Entonces, eso es un poco como lo hacemos. ¿Y qué tamaño suelen tener? Porque al inicio has dicho que la primera creo que era una operación de 400.000. Lo que yo ahora mismo estamos intentando integrar este tipo de compañías. La asesoría, que es lo que más hemos hecho hasta ahora, intentamos que sean compañías que esté por encima del 1.000.000 de facturación, porque hemos visto que las compañías que están por debajo del 1.000.000 vienen un poquito menos profesionalizadas y tienes, para menor facturación, más esfuerzo de transformación. Entonces intentamos que sean compañías por encima del 1.000.000 euros. Porque hemos visto que es el límite donde empiezan ya a tener cierta forma de trabajar que se hace más fácil esa integración. Estamos empezando a integrar también despachos de abogados y auditoras. Y aquí hemos hecho como 3 o 4 de cada tipo, de despachos de abogados y de auditoras. Y aquí estamos un poco todavía en la fase de afinar la integración. Lo que yo le recomiendo a la gente es que si quiere hacer varias integraciones, primero que haga una o dos y vea cómo se comporta la compañía. Mira, lo más importante de una integración, de una adquisición, es qué quiere el que venda. No es qué quiere el que compra. Lo más importante es, tienes que sentarte con mucha gente para saber por qué quiere vender. Eso es fundamental. ¿Por qué quiere vender y para qué? ¿Por qué y para qué? Porque si tú averiguas eso y tú ya sabes lo que tú quieres, tienes que adaptar tu modelo a las necesidades del vendedor. ¿Vale? Eso es lo que tienes que hacer. Entonces, yo siempre que vi una negociación para una adquisición, siempre les digo lo mismo, intentamos no utilizar la palabra no, ¿vale? No hay no y no hay líneas rojas. Y entonces, lo que hay que hacer es construir una relación en la que se encuentre confortable el vendedor. Porque si no se siente confortable aunque te venda, pues tiene un problema, pues no estás comprando un coche ni un piso. Y te da las llaves y hasta luego. No, que estás comprando el espíritu y la vida de alguien. Entonces tiene que haber ese... Si tú consigues entender qué es lo que quiere el vendedor, tú ya, en el momento que lo entiendas y le sepas cómo sustituir al socio, puedes hacer todas las que quieras. Puedes hacer, entonces, para que eso suceda, primero tienes que probar con algunas. Entonces yo con el tema de despacho de abogados he probado con 2 o 3 despachos de abogados. Los abogados y los economistas son como los franceses y los japoneses, ¿vale? Entonces, bueno, pues tienes que aprender un poco de idiomas también, pero es que eso es empatizar. Claro. Es que eso es empatizar, ¿no? Entonces, toda la parte de números a un abogado, imposible. Igual que a mí no me habla nada de leyes, porque es que tú dime si esto se puede hacer o no. No me expliques, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos adquirido 2 o 3 despachos de abogados, hemos probado, creemos que no hemos dado todavía la tecla para poder empezar a adquirir masivamente, pero ya vamos viendo ahí un poco el olorcillo, nos va llegando. Y con las auditoras un poco en ese sentido. A comprar una empresa, ¿cuál ha sido tu mayor error? Al comprar una empresa, mi mayor error, no donde lo que más te tienes que fijar en una empresa, que al principio no puse tanto foco y me llevé alguna, no sé si decepción o no cumplió mis expectativas. La clave de saber si vas a acertar con esa compra o no, aparte de los números, es el socio. Si el socio es buena persona, la plantilla es buena persona. Si el socio es buen técnico, la plantilla es buen técnico. Si el socio tiene orientación al cliente, la plantilla tiene orientación al cliente. Entonces, fíjate en el socio, porque te va a decir mucho de su compañía. Entonces, al principio hubo alguna compañía que el socio no cumplía todos los requisitos que para nosotros es necesario. Lo que te encuentras detrás es que esa compañía tiene esos requisitos que no son necesarios. Ese es un poco, eso yo creo que es clave. Tienes que ver que el socio que sea de tu cuerda, ¿no? Que sea con tu personalidad.
Entonces, bueno, pues algún error hemos cometido en el pasado, ahora ese error pues ya no nos va a, no nos va a Súper volver a interesante suceder. ver que es un reflejo, ¿no? De lo que eres, de cómo piensas, lo que valoras y estoy, Es vamos. que la personalidad Mm, es clave de una persona y las empresas tienen personalidad. ¿Y quién pone la personalidad? El líder. mm, Entonces, si esa persona ves que es una persona eh, que no habla bien de sus trabajadores o de tu, pues mal, porque entonces, ¿quién va a querer estar con esa persona? Imagínate quién va a mm, querer estar con esa persona, ¿no? sí. Entonces, bueno, tienes que ver sus valores y ver si encajan un poco dentro de los tuyos. De todas formas, también te digo que el 90% de la gente, por no decir un porcentaje mayor, tiene buenos valores, tiene buen corazón. Pero bueno, hay gente que lidera de una forma que no es Mm, la tuya, pues bueno, pues ese a lo mejor no es tu proyecto. está claro. Y si alguna de las personas que nos escuchan se pregunta em, cómo financio esto, ¿no? Cómo puedo acceder a comprar una empresa? Em, ¿qué ratios o qué pistas puedes dar? Bueno, lo ¿Utilizar primero, financiación propia? quien te... Yo, como he ido haciendo estos años, yo no tenía capital detrás, entonces siempre he financiado y he dejado los beneficios dentro de Afianza. Yo en 23 años que tengo nunca me he repartido un dividendo. Tengo, tengo un confort de vida mucho mejor del que yo pensé cuando empezaba, ¿no? Pero nunca me he repartido un dividendo, siempre lo he dejado todo dentro para hacer crecer Afianza. Entonces lo he financiado con la banca y lo he financiado con fondo, con los dividendos no repartidos, ¿vale? ¿Vale? Con los beneficios de la empresa. Ujú, Entonces, las pymes hay una barrera y es que tienes que ganar credibilidad con la banca. Eso lleva un proceso, ¿vale? Lleva un proceso. Entonces, sobre todo tienes que ser muy claro con la banca, decirle dónde estás, no te frustres. Las pymes estaban muy acostumbrados a hablar de tú a tú con otros proveedores, ¿no? Con otras pymes. Entonces, no hablas de una empresa a otra, hablas de José a Felipe. Entonces allá hay más complicidad y me puedes apoyar o no, dependiendo. La banca es muy grande, no hay esa cercanía. Entonces tienes que entender las reglas del juego. No puedes de hablar con un proveedor como hablar con la banca. Entonces no, que no te frustre, que sepas que eso va a suceder. Entonces lo que tienes que hacer es trabaja con varios bancos. Sé honesto, nunca devuelvas ni un préstamo, siempre pagas todos tus impuestos, no tengas deuda, ni siquiera el típico recibo de móvil que alguna vez porque si no estás conforme con la cuota de móvil, paga los 50 euros vete, porque si no te va a traer más problemas el día de mañana. Entonces, sé muy claro con los bancos, sé muy honesto, vete pidiéndoles todo lo que te puedan dar, que te enseñen ellos a comunicarte con ellos, ¿vale? No intentes, no vayas de una manera más espiritual a contarles tu megaproyecto, porque es que son gente que piensa en números. números, claro. Entonces, desde la honestidad, dime qué quieres que te cuente de mi compañía. Entonces, esa pregunta, que a lo mejor es demasiado directa, le tienes que dar alguna vuelta. Tú dime qué quieres que te diga de compañía, porque yo necesito esto. Y entonces, y no estés solo con una oficina. Las oficinas incluso del mismo banco te cambia de una zona a otra, dependiendo de los objetivos que tengan. Entonces, mira, una vez leí, creo que fue en LinkedIn, una cosa de esto que llevo en mi mochila, ¿no? Estas cositas que llevo, ¿no? Una Coca-Cola en un supermercado cuesta 50 céntimos, 1 euro lo que cueste, ¿no? Una Coca-Cola en un bar te cuesta 2 euros y una discoteca 10 y en un reservado en una super discoteca te cuesta 50 euros, no sé lo que costarán. Entonces, a veces tu banco no te da financiación. No significa que no te quiera dar la banca financiación, significa que ese banco no te quiere dar financiación. Entonces, oye, pues Hay que probar. tienes que probar y a lo mejor tienes que te ayude algún profesional, ¿vale? Pero no que no te frustre cuando te digan no, porque es parte del camino, es parte del proceso.
Nosotros, hace 14 meses, porque los bancos además te miran siempre como el último impuesto de sociedades. Ujú. Y a veces eso es hace un año y medio. Imagínate la fianza en un año y medio, lo que cambia. Claro. Entonces, hay a veces hace 14 meses, ya no me daban, ya tenía tanta financiación con los bancos, con la fianza de hace 18 meses, que los bancos ya no me daban más dinero. ¿Vale? Hoy tengo la financiación que sea necesaria. ¿Por qué? Porque ya he saltado como a otro nivel dentro de la banca y ahora tengo toda la financiación que yo crea que necesite. En 14 meses de no tener un euro más para seguir adquiriendo, a tener ahora todo el dinero que necesite, pidiéndolo, obviamente, pero ya sí que tengo respuestas de ellos. Oye, a partir de ahora, como ya hemos visto que tu modelo funciona y y nos gusta lo que haces, vamos a apostar por ti. Entonces ahora estoy eligiendo quién me da el dinero. Fíjate, solo en 14 meses. ¿Qué es lo que hay que ser? Persistente y no quedarte en el no, sino buscarle soluciones. Yo creo que de las claves del éxito, yo creo que yo creo que todo en la vida, cuando encuentres un muro, tienes que buscar la manera de seguir. Y a veces no estirándolo, porque un muro de hormigón ya puedes tener ahí, bueno, pues a lo mejor tienes que bordearlo, tienes que coger otro camino, pero tú tienes que seguir tu camino. Entonces esto es muy gracioso. A lo mejor la gente que trabaja conmigo y que está en las reuniones le va a sonar, pero ya hay reuniones que llego en la pizarra y digo, aquí no se puede decir ni pero ni es que. Entonces, cuando no consigamos algo, no busquemos la excusa, busquemos la solución, porque nosotros queremos ser valientes y luchadores. Y entonces los que peleamos y luchamos buscamos soluciones a nuestros problemas. Entonces, si la banca no me da financiación, pues tengo que empezar a buscar otras alternativas. Hay otros instrumentos que funcionan, dependiendo del tamaño que tengas. Hay algunas instituciones públicas que también te pueden ayudar, pero no te quedes en no tengo contacto, no tengo financiación, no tengo... No, bueno, tú de financiación alternativa también sabes opciones, sobre todo para startups, para pymes. Entonces no te quedes en lo que no hay. Sí, búscate la vida. Fíjate en lo que hay Claro. y dale vueltas, ¿no? Entonces, sobre todo tienes que pensar en cómo mejorar en todos los ámbitos, tanto financiero como, bueno, ese es un poco Lleváis 20 años en el mercado. 23. 23. En estos 23 años de recorrido con Afianza, ¿cuál ha sido tu peor momento? Tuve dos momentos muy malos, de los que yo digo, hay una frase que digo que es que si sufrimiento no hay crecimiento. Es una rima que es casual, pero necesitas sufrir para crecer, necesitas sufrir como persona, necesitas sufrir. Recuerdo un momento muy malo a nivel personal, cuando un momento que adquirimos 3 carteras de golpe, después de esta primera, luego adquirimos 3, a los 2 años adquirimos 3 y de pasamos como que doblamos plantilla, como de 25 a 50 o algo así. Entonces, el tipo de liderazgo que yo tenía que ejercer en la compañía era totalmente diferente, pero yo no lo sabía. Pensaba que dirigir una compañía de 25 personas era lo mismo que de 50. Y es una cosa radicalmente diferente. Pero no lo sabes, como estás aprendiendo. Entonces ahí tuve un momento de tensión fuerte, no supe liderar adecuadamente la compañía. Yo veía la compañía que estaba sufriendo y entonces estás en medio de la tempestad, agarrado al mástil para que el banco no se vaya a pique. Pero bueno, ahí cabeza fría. Ahí ese momento a nivel personal fue duro, no lo pasé muy bien, la verdad. Aprendí la lección y entonces ahora cada vez que hay un cambio, estoy parado para el cambio. ¿Qué me va a venir? No lo sé, pero estoy parado. Entonces, yo siempre digo, es como recibir un bofetón, ¿no? Si lo esperas, te va a doler, pero bueno, no te tira al suelo. Claro. Pero como te pide dado la vuelta,
te pega un revolcón, ¿no? Pues es algo similar. Entonces, y ahora, incluso estos cambios, a mí me encantan. El saber que tengo que hacer algo nuevo, pero no sé el qué, es mi día, es como mi adrenalina, pero en aquella época no estaba preparado. Y luego tuve un momento muy crítico con el COVID, porque, bueno, encima fui padre primerizo, mi hija estaba ingresada, no tenía nada grave, pero estaba ingresada. Ibas por la Castellana a verla, no había nadie en la calle, pues bueno, todos recordamos cómo fue ese momento, ¿no? Y al final yo no tenía mucho colchón en la compañía, tenía 80 personas trabajando y dije, ostras, como no me paguen los clientes, ¿cómo pago yo cómo pago al equipo, ¿no? Y, y pasé ahí 3 semanas complicadas. No me falló prácticamente ningún cliente, ¿vale? Hay que decirlo. La gente fue súper honesta. Hubo ahí mucho compañerismo entre unos y otros. No me falló nadie. Siempre hay alguno que si no podía no pasaba nada, pero ya era algo puntual. Y luego además hubo una ventaja, que hubo una oportunidad que supe aprovechar y es que llegó el gobierno y dijo, mira, como va a haber falta de liquidez, vamos a dar mucha liquidez a las empresas. Y yo cogí toda la liquidez que pude. Entonces, como los bancos no me daban mucho dinero para seguir creciendo, con toda esa liquidez pude volver a pegar un estirón grande porque cogí mucha liquidez por la liquidez que dio el gobierno. Y entonces, bueno, pues aproveché una situación no muy buena, que era el COVID, para por lo menos conseguir esa liquidez que no conseguía de otros métodos y me ayudó a crecer. Le diste la vuelta. Le di la vuelta Otra vez. a la situación. Y ahí también me estuve hablando con mucha gente que tenía compañías más grandes, que me contaran lo que habían vivido. Entonces, todo eso lo fui dándole en la cabeza, ¿no? Y poco a poco le iba dando forma. Yo, además, yo creo que no hay que ponerse objetivos muy a largo plazo, muy ambiciosos. Porque esto es como cuando vas a correr una maratón, ¿no? Dices 40 kilómetros. O el que no está acostumbrado a correr dice, mira, lo siento, yo me bajo yo me quito las zapatillas. Corre 2 kilómetros y como si te encuentras bien, corre todos los dos. Y a lo mejor en vez de 40 te hace 100. ¿No? Pues esa es un poco la filosofía. Yo creo que hay que ponerse objetivos retadores, alcanzables y cortoplacistas. Porque cada vez que, que estás en una situación diferente, piensas de forma diferente. Entonces tienes que ir redefiniéndote tú y tu empresa. Entonces lo único que tienes que estar preparado es para ver lo que vas a sentir, para ver lo que vas a ver en cada momento y volver a redefinirte, ¿no? Entonces yo intento redefinirme cada X tiempo. No permanentemente, no todos los días, obviamente, pero sí, venga, ahora voy a hacer esto. Y cuando estoy a punto de conseguirlo, ya estoy pensando qué es lo que estoy sintiendo, cómo veo a mi equipo, qué es lo que creo que puedo hacer con él, qué otros retos, cómo tenemos que complementar al equipo actual. Ya estás pensando en el siguiente paso, pero siempre esa es mi estrategia. No sé si es buena o no, no sé lo que dirán pues otra gente que tenga más experiencia, pero a mí esto me funciona. Una pregunta yo imagino que mucha gente se haría hablando contigo es ¿por qué seguir creciendo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? ¿Por qué no vender? Mira, en el último año han venido a verme ya como 10 o 15 fondos queriendo entrar en el capital de Afianza, ¿no? Pero es que primero para mí Afianza, yo creo que como para todos los empresarios, ¿no? Es una forma de vida, es una forma incluso de expresarse, de comunicarse con el exterior, ¿no? Y eso no se vende, ¿no? Esa forma no se vende. Y luego además hemos pegado muchos barrigazos para llegar a donde estamos. Muchos barrigazos, mucho a riñón, ¿no? Como los ciclistas cuando van subiendo para arriba. Y ahora que he llegado arriba y estoy un poco cuesta abajo, que tengo que darme 2 pedales, que estoy disfrutando, que puedo tener momentos tan bonitos como este que estoy teniendo con vosotros, ¿no? Entonces, si vendiera al final solo tienes dinero, ¿no? Entonces hay algo que yo entiendo que el proyecto Afianza
no está acabado, tiene mucho más recorrido y me apetece hacerlo. Me apetece vivir, me apetece, más que conseguirlo, me apetece el vivir, el intentar conseguirlo. Entonces, esa vivencia que yo estoy teniendo, esa vivencia para mí vale mucho más que lo que pueda ser una venta, ¿no? Hay momentos que yo intento, hay una cosa que intento hacer muy a menudo que es netear. Cuando estos días que no están bien, ¿no? Que no te sale todo tan bien como tú quisieras en el trabajo, netea. Tienes que netear, tienes que... Entonces, bueno, pues yo ahora neteo y soy un afortunado por estar viviendo lo que estoy viviendo con Afianza, con el proyecto Afianza. Entonces, no encuentro ningún motivo para vender, solo el económico. Entonces, no me parece poco motivo. Me parece poco motivo, ¿no? Entonces, bueno, estoy disfrutando. Tengo un equipazo absolutamente brutal. Muchos son amigos personales. Entonces, a lo mejor estamos un sábado de copas y el lunes estamos preparando la estrategia de la compañía, ¿no? Entonces, esa sensación es muy bonita de vivir. Y eso que ahora lo hemos conseguido, no quiero quitármelo, ¿no? No quiero quitármelo. Luego me permite, paso el tiempo que, que quiero con mi mujer y con mis hijas, ¿no? Entonces, ¿por qué vender? Es un, es un discurso que yo encuentro muy maduro, porque sospechas lo que hay después de. Te digo una cosa, me he estado preparándome para el después de la venta. No sé si luego se cumplirán o no mis expectativas, pero he estado preparándome para después de la venta, y creo que mentalmente estaría preparado creo, porque esto hasta que no lo vives, pero no es por miedo al después, sino es por no renunciar al hoy. Ujú. Estoy disfrutando tanto de lo que estoy haciendo, del equipo que tengo, estoy disfrutando tanto con ellos y de las cosas que estamos haciendo que no quiero renunciar a esa sensación, ¿no? Yo creo que de las cosas mejores que hay en la vida es sentir, ¿no? Entonces lo que yo estoy sintiendo, no quiero renunciar a eso. Entonces estoy sintiendo cosas que me agradan mucho y entonces no quiero renunciar a ellas. Es así ¿Qué de... momento bonito especialmente recuerdas? eh, mira, yo hay un momento que fue mágico. Era COVID. Teníamos como 5 personas aquí un poco en el equipo directivo que llevaban toda la vida conmigo y fichamos otras 5. Hicimos un comité. Yo además estaba especialmente sensible, ¿no? Con el nacimiento de mi primera hija y demás. Hicimos un comité y empezamos a hablar de lo que queríamos que pasase en Afianza. Y eran unas reuniones de que empezaban a ocurrir cosas a las que yo no estaba acostumbrado, porque antes tenías que tirar del carro y de repente tienes un equipo de 10, 12 personas donde ves que están tirando a la misma velocidad que tú. Y entonces tuve una sensación de decir, ahora mismo somos imparables, porque estamos peleando con esas herramientas, pues ahora con tanques y pistolas, pues imagínate lo que podemos hacer. Entonces estiramos un año de reuniones hablando y para mí, fue auténtica magia. Eso, si alguien lo puede vivir, eso, y lo he hablado muchas veces con ellos, eso para mí fue auténtica magia. Me vacié como persona ahí y fruto de esa magia es por el motivo por el que ahora puedo estar aquí hablando con vosotros y la situación en la que tenemos. Y fue ahí, fue algo, no fue, no la magia no se provoca, la magia a ver cuál es el término que utilizo, tienes que dar que se den las condiciones adecuadas. Y las condiciones sí que las provocas. Tú tienes que hacer que las condiciones las provocas y luego la magia sale. Pero tienes que estar preparado, ¿no? Como cuando decíamos del escritor este que escribía sobre las cosas que le pasaban, ¿no? Te tienes que fijar, te tienes que rodear de buena gente, tienes que intentar que esta gente esté a gusto contigo, tienes que sean gente de valor, gente interesante y les tienes que poner a pensar, a trabajar
y entonces y a pensar un poco lo que quieres hacer. No solo levantarte. Yo digo que no te tienes que levantar y levantar el cierre. No, tienes que hacer qué quieres que ocurra con tu vida, en este caso con tu empresa. ¿Tú qué quieres que ocurra? Y tienes que provocarlo, porque si te levantas y estás nada más que solucionando marrones, no está pasando lo que tú quieres, está pasando, te está llevando el río. No, le tienes que poner a tu barquito, le tienes que poner un motorcito, aunque sea pequeño, porque si le tienes que poner un motorcito y con este motorcito empiezas a dirigir. Cuando la corriente es muy grande, pues te cuesta un poco más. Pero cuando llega el agua que está un poco más calmado, si ya tienes tu barco un poquito creado y tienes un motor, empiezas a coger velocidad. Pero esto la provoca tú. Eso es a eso es un poco lo que me refiero. O sea, al escucharte me viene el concepto de esa visión, ¿no? De si tú no tienes una visión, pues te dejas arrastrar por el día a día porque total, tampoco sabes dónde quieres ir, ¿no? Y cuando lo tienes muy claro, es como que ese día a día te irrita profundamente porque quieres salir de ahí, entonces tienes el motivador para poner los medios. ¿Cuál es, ya por terminar, porque podríamos estar aquí, yo personalmente, ya sabes, horas, ¿cuál es el futuro de Afianza? ¿Dónde lo ves? Bueno, el futuro de Afianza, dos palabras principales, que es que sigamos creciendo en la parte personal, tanto mi equipo como yo, ¿vale? Eso para mí es como el primer objetivo que tengo con Afianza, seguir creciendo a nivel personal, y me gustaría que... Yo me he dedicado mucho a la gestión de personas y ahora es que hay gente que no conozco. Eso no es fácil, ¿vale? Pero por lo menos a la que tengo más cerca intento que crezcan, ¿vale? Que crezcan como personas, ¿vale? Que vayan creciendo como profesionales. Entonces, crecimiento, no entendiéndolo como crecimiento como mayor facturación, sino como ser mejores, como ser más maduros y divertirse. Entonces, ¿dónde ves a Afianza? Le veo creciendo y divirtiéndose. Así es como veo a Afianza. Y eso ya veremos dónde nos lleva. Entonces, más que un punto, es una forma. Es cómo quiero vivir. No es quiero facturar 100, 50, 70, 80. No, quiero divertirme. Quiero estar con gente, rodeada de gente buena, que nos divirtamos y que vayamos creciendo. Entonces, crear ese clima de confort. Y esto, pues ya veremos dónde nos va llevando, evidentemente. Siempre poniéndote retos. Y si te equivocas y los pones muy alcanzables, pues dejas un poquito la zanahoria entonces, para ir a una velocidad, adecuada, que la gente, que vayamos, que nadie, yo hay una línea roja que tengo, no quiero que haya nadie con ansiedad, no, esto es para disfrutar, ¿vale? Pero hay que darle el ritmito, hay que levantarnos y hay que decir, venga, ¿a por qué vamos hoy? ¿Vale? Si hay alguien que está sufriendo, paramos todos, vemos a ver qué estamos haciendo, le ayudamos y luego seguimos. Eso lo repito mucho a mi equipo directivo. Esto no está para sufrir, porque es que la vida se nos pasa. Entonces, el objetivo no es ganar dinero, el objetivo no es... No, el objetivo es disfrutar. Evidentemente hay que pagar la hipoteca, hay que pagar, que no hemos ido de vacaciones. Que sea el resultado, ¿no? Pero no es... eso es el resultado, no el fin. El resultado es, hacemos las cosas bien, disfrutamos, sentimos, y como resultado, pues hacemos algo diferencial. Y entonces lo que queremos es hacer algo diferencial. Y eso se llama disfrutar. Eso es lo que se llama para nosotros, es lo que se llama hacer algo diferencial, que es disfrutar, y luego ya veremos el resultado. El resultado, dentro de unos años, si quieres, volvemos a repetir esto y os contamos dónde estamos. Hecho. Claro pues sí. Mucha suerte y a seguir disfrutando. Muchísimas gracias. A ti. Y a vosotros que nos estáis viendo o escuchando, pues suscribiros al canal si queréis seguir viendo entrevistas de este tipo, y por favor, si pensáis que a alguien le puede interesar el capítulo, pues os agradecemos que se lo enviéis. Un abrazo y hasta la próxima.